Bueno, te cambio de tema, Sí. permitime porque, bueno, al principio del programa comentamos que durante este fin de semana, el domingo precisamente, hubieron elecciones en 3 provincias de nuestro Claro, sí, país. sí. En Misiones, en Jujuy Y en La Rioja. en La Rioja. Bueno, en La Rioja, con el 90% de las mesas escrutadas hasta hoy tempranito, el Frente de Todos logró la reelección de Quintela con el 50,63% de los votos. En tanto, el Frente de Todos llegó al 31,89%. Juntos por el Cambio. ¿Sí, qué dije? Es el Frente de Todos. No, el No, Frente de Juntos Todos es el que ganó. es el Sí. que ganó, perdón. Juntos por el Cambio, el 31,89. Y luego están, bueno, Milei, el frente de izquierda. Que, Virginia, sí. hablando de este triunfo, desde 1983 que el justicialismo mantiene el poder en La Rioja. Bueno, 1983. Mirá, después 40 años de democracia. Después de tantas cosas que ha vivido La Rioja, ¿sabes qué? Estamos en comunicación con Carolina Goicoechea. Ella era la candidata a gobernadora justamente por el Frente de Izquierda Unidad en la provincia de La Rioja. Y le vamos a preguntar qué pasó en estos 40 años. Buenos días, Carolina. Daniel Veloso y Virginia San Román te saludan. Hola, ¿cómo les va? Buenos días. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por atendernos. Justamente nos preguntamos, Carolina, más allá de los resultados que sacó el Frente de Izquierda en esta elección, ¿cómo es vivir en La Rioja con tantos años de gobierno del Partido Justicialista, ahora Frente de Todos? ¿Cómo se vive? ¿Cómo es que se sigue votando lo mismo? Bueno, mira, no es muy diferente a lo que sucede en Jujuy, a lo que sucede en Mendoza, a lo que sucede en el resto del norte argentino, digamos, provincias que están signadas por gobiernos feudales, con 40 años de peronismo, con 40 años de partidos tradicionales y patronales, porque no nos olvidemos que en la Argentina en los últimos 40 años se han ido alternando, tanto en lo nacional como en algunas provincias también, entre radicales, peronistas. Nosotros hemos presenciado este año en la conformación de las listas para gobernador, intendente, constituyentes, concejales. Hemos presenciado cómo peronistas de pura cepa han terminado encabezando listas de radicales y cómo radicales han terminado encabezando listas de peronistas. Ahora, vivir en La Rioja o en el norte argentino es saber que hay un aparato estatal que está al servicio del bipartidismo, es saber que más del 80% de la población, en el caso de La Rioja, depende del empleo público, ¿sí? Y que hay una situación de dependencia del Estado. Incluso nosotros acá en la provincia de La Rioja tenemos uno de los sueldos más bajos de todo el país, tanto la administración pública como los docentes, los médicos, pero también un aparato estatal de que a partir del miedo que impone al plantear de que si vos no votás en las próximas elecciones corres riesgo de perder tu trabajo o de perder el plan, termina ganando las elecciones, digamos, con el porcentaje que por lo menos hasta ahora está planteado, faltando todavía el 10% del escrutinio de los votos. Y la verdad que es bastante complicado porque yo soy docente, aparte, digamos, de ser candidata a gobernadora por el Frente de Izquierda, o sea, de Izquierda Socialista, soy referente del Sindicato de Autoconvocados de la Educación. Y nosotros venimos desde hace 2 años, no solo los docentes, sino la salud, los empleados públicos, hace 2 años exigiéndole al gobierno de Ricardo Quintela un aumento salarial que nos equipare con la canasta familiar. Justamente hoy salió el índice de la canasta familiar del mes de abril, donde dice que una familia de 4 personas necesita 205.000 pesos para no ser pobre.
mejor dicho, para no ser, es la canasta de pobreza, ¿no? En la provincia de La Rioja, y nosotros tenemos en cuenta de que un docente que recién se inicia gana 130.000 pesos de bolsillo, ¿no? El salario no quita de lo que gana un empleado público, mucho menos un empleado municipal, y los médicos en el mismo orden. Entonces, en estas elecciones hemos asistido al despliegue una vez más, porque nosotros entendemos que en la provincia estas elecciones provinciales han tenido el objetivo de despegarse de las elecciones nacionales con la sola intención de no ser arrastrados por la crisis política y económica nacional. Ujú. ¿Sí? Entonces, la realidad de lo que ayer se terminó votando, o de lo que se planteó, es una distorsión de lo que pasa en la provincia de La Rioja, ¿no? Porque el porcentaje no refleja la crisis que nosotros tenemos en cuanto a lo salarial, pero que tiene que ver con el miedo, tiene que ver con la dependencia del Estado, en cuanto a lo salarial, a lo laboral y todo eso, ¿no? Carolina, nosotros lo vimos al gobernador Ricardo Quintela decirle a los docentes ahí vayan a laburar vagos, así. Y eso Sí, efectivamente. no impactó eso en la sociedad. Obviamente creo que sí, pero digo, electoralmente evidentemente tampoco generó tanto repudio. Y mira, evidentemente, digamos, o sea, generó un repudio total en la provincia porque no solo este año nos dijo vagos de mierda vayan a laburar, sino que el año pasado, en el medio de un conflicto de 10 semanas de paro, nos dijo que si no nos gustaba el sueldo que percibíamos, nos buscáramos otro trabajo. Se lo dijo también a los médicos. Es un gobernador que en la misma línea del Frente de Todos y en la misma línea, por ejemplo, de Rodríguez Larreta, tienen una política de ajuste con la educación, con la salud, con los salarios, pero también una política de represión. Nosotros en este último paro que hemos llevado adelante, digamos que tuvimos 34 días de paro desde abril hasta el 7 de mayo, y hemos recibido, por ejemplo, hay docentes que no cobran su sueldo desde abril, un grupo reducido, hay docentes que han sufrido descuentos, hay docentes que se les ha dado de baja en las escuelas bajo la excusa del error, pero que están dados de baja y han dejado de cobrar su sueldo, y a los médicos se les ha descontado 30 días de trabajo por el paro que llevaban de 2 meses. Entonces, frente a la posibilidad de quedarte sin el sustento diario, frente a la posibilidad de quedarte, digamos, o al miedo de que hay un poder hegemónico por parte del gobierno de la provincia de La Rioja, que incluso en el medio de la campaña, intendentes dejaron sin trabajo a trabajadores que sacaban la foto con el candidato de la oposición y que fue denunciado públicamente, y frente a eso creemos que prima el miedo, ¿no? De todos modos, esto no quita que nosotros hoy, mañana, ya tengamos que salir a organizarnos y a plantear paro y a salir a luchar para recuperar parte del salario que se nos ha consumido con la inflación, ¿no? Pero tiene que ver mucho esto. Aparte, en la provincia de La Rioja, ¿qué se da? El sistema de colectora. Hemos sido noticia, o sea, Ricardo Quintela no deja de ser noticia nacional, parece que es una obsesión que tiene por serlo, digamos, porque, por ejemplo, en un departamento donde votaban 12.000 personas, había 7 candidatos a intendentes. O, por ejemplo, en el segundo distrito más importante de la provincia, que es el departamento de Chilecito, había alrededor de 500 candidatos a concejales. Y en la capital, donde tenemos el grueso del electorado, teníamos 27 colectoras. O sea, qué locura, que había 27 listas a concejales. No, es ¿sí? una locura, claro. Que aportaban pegada a la boleta de Ricardo Quintela. En realidad eran 17 de Juntos por el Cambio y 10 de Ricardo Quintela, que iban pegadas a la boleta del concejal y que entonces terminan arrastrando a la suma del gobernador, ¿no? Claro. Pero aparte también
el manejo indiscriminado de los fondos del Estado para hacer campaña, la entrega de la dádiva, de los bolsones, acá se ha filmado en lugares específicos de la capital donde había colas de 2 o 3 cuadras de gente esperando para recibir plata como ayuda económica, o las estampidas de la Plaza 25 de mayo corriendo hacia la Casa de Gobierno cuando entraba alguno de los candidatos a la Casa de Gobierno para recibir plata. Claro. Entonces, ese sistema de colectoras es una trampa del sistema electoral riojano que termina perpetuando a candidatos o a funcionarios que en realidad no tienen el apoyo generalizado de la sociedad. Entre el día, anoche fue tremendo, estuvimos prácticamente, el correo argentino comenzó a cargar los datos a partir de las 10 de la noche, y a las 10:30 de la noche, sin haber escrutado el correo argentino el 10% de las mesas, el gobierno hizo conferencia de prensa anunciando el triunfo por el 60% de los votos. Claro. Ahora, o sea, claro. Carolina, sí. Estamos conversando con Carolina Goycochea, ella fue candidata a gobernadora ayer, participó de las elecciones como candidata a gobernadora por el Frente de Izquierda Unida. Y te pregunto, ¿cómo se puede salir? Porque viste lo que caracteriza a veces a La Rioja y el diagnóstico que da la dirigencia política, la opositora sobre todo, es que se depende mucho del Estado, ¿no? Que hay muchos trabajadores estatales y están todos condicionados al momento de votar. ¿Cómo se puede salir de esa matriz que siempre condiciona a la provincia? Mirá, el problema es el sistema electoral que nosotros tenemos y arrastramos de la época de Menem, que es el sistema de colectora. Entonces, mientras tanto no haya, en realidad, digamos, este gobierno y los otros gobiernos anteriores, todos peronistas, han planteado la transparencia de las elecciones, la oportunidad de la democracia para definir los destinos de la provincia y bla, 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 pero en realidad el sistema de las colectoras o de lo que se llamaba la ley de lema, digamos, termina siendo una trampa para un proceso democrático, ¿sí? Entonces, es muy difícil romper este esquema, y quien maneja la justicia en La Rioja, quien maneja la justicia electoral, quien maneja todas las instituciones que deben garantizar los procesos democráticos de elección, son parte del armado del esquema del partido del Frente de Todos, ¿entendés? Entonces es un círculo vicioso del cual es muy difícil salir. Pero aparte, digamos, en esta elección, así hay algo que nosotros vemos como positivo y que se ha demostrado, es que la línea de la libertad avanza de Milei con el candidato de Martín Menem terminó siendo un fracaso frente a lo que se planteaban y a las encuestas pagadas que se publicaban en la semana anterior a la elección, ¿no? Que los planteaba como la segunda opción en la provincia. Bueno, demostraron ser un fracaso, digamos, no solo por la propuesta política que levantan, sino porque nosotros desde el Frente de Izquierda hemos denunciado durante toda la campaña que el candidato por el Frente de Todos, Ricardo Quintela, el candidato de Juntos por el Cambio, Felipe Álvarez, y Martín Menem son las tres caras del peronismo conservador en la provincia de La Rioja. Los tres fueron parte de del negocio político familiar del menemismo, del bederismo y del quintelismo, ¿no? O sea, en estos últimos 40 años, si esta gente presentara sus informes económicos, nos daríamos, si fuese obligatorio, y si la justicia pudiese hacer algo, nos daríamos que se han enriquecido y que son prácticamente los dueños de toda la provincia. Carolina, sí, perdón. No. Pensaba que tremendo, porque es como un círculo en el que no parece haber una puerta de salida. No, claro, por el momento no. Sí, vos fíjate que la puerta de salida que nosotros vemos es, nos hemos presentado con el Frente de Izquierda y de los trabajadores, hemos logrado la unidad que venimos levantando desde Izquierda Socialista como la consolidación de una herramienta política al servicio de los trabajadores, con un plan un plan económico obrero, socialista al servicio de los trabajadores. Nos venimos consolidando, hemos sostenido el porcentaje, hemos crecido incluso un poco en función de las elecciones del 2019, digamos, y apostamos ¿a qué apostamos? A que el quintelismo
que hoy se reelige por 4 años más, no va a poder sostener otra cosa que no sea el ajuste. No va a garantizar otra cosa que no sea la explotación mega minera, a lo cual la provincia de los trabajadores y los ciudadanos de La Rioja hemos dicho no. Y no va a tener otra forma de gobernar que no sea con bajos salarios, con miedo, con amenazas, y que esto va a ir generando un efecto de olla a presión, donde los trabajadores definitivamente tengamos que salir a la calle para arrancarles conquistas y en ese camino poder ir tomando conciencia que la única salida a esta crisis, que la única salida a estos gobiernos que se perpetúan en el sillón, es la organización de los trabajadores en proyectos políticos de los trabajadores y que podamos ir consolidándolo. Digamos, en ese camino nosotros nos embarcamos ahora hacia la elección de las PASO, que obviamente va a ser una realidad diferente porque La Rioja va a quedar pegada a la crisis nacional y va a tener que salir a dar explicaciones, digamos, y en el camino hacia las elecciones de octubre, donde ahí el Frente de Izquierda tenemos más peso, digamos, militante y político a la hora de el conflicto, digamos, del marco nacional. Tal cual. Muy bien, Carolina, ha sido muy amable con la explicación y bueno, deseamos mucha suerte y bueno, y como uno siempre dice, a seguir militando, siempre. Eso Exacto, no se abandona nunca. Militando. Eso. Exacto. Muy amable, Carolina. Pero no solo acá en la provincia de La Rioja, sino en cada uno de los puntos del país estamos viviendo las mismas situaciones y creo que la salida es esta. Los trabajadores uniéndonos en un proyecto político para obtener salida. Muy bien. Muy bien. Muy amable. Muchas gracias. Le mandamos un abrazo. No, muchísimas gracias a ustedes.